Este sonido imponente que estamos escuchando se grabó en el 2017 por parte de uno de los mejores organistas del mundo en el imponente órgano de tubos de la Catedral de Notre Dame. Pero en el 2019 se desató el incendio en la aguja superior de Notre Dame, que luego contagió a otras partes del edificio y provocó un deterioro enorme. Y después del incendio, de que se logró controlar, se iniciaron las tareas de reconstrucción. Vamos a aprender cómo viene la cosa adentro de la Catedral de Notre Dame. Estamos en contacto con Mario D'Amico Holzman. Él es uruguayo y está radicado en París y es uno de los encargados de poner a punto de nuevo este órgano, que es su especialidad. Mario, bienvenido a Hijos de Punta. ¿Cómo estás? Hola, buenas, muchas gracias, todo bien. Me hizo gracia lo de poner a punto, porque después del incendio ha sido un trabajo titanesco el desmontaje del órgano. Ha sido prácticamente como movilizar todo un museo. Wow. Y es trabajo de un año, de unas 20 personas más o menos. 20 personas trabajando solamente en esa pieza. El órgano de tubos, tengo entendido que consta de 8.000 tubos. ¿Es así eso? Exacto, es el órgano más grande de Francia, son 8.000 tubos, que los más pequeñitos, la longitud sonora puede hacer 1 centímetro, el tubo en total es como un lápiz, más o menos el tamaño, y los más grandes hacen 11 metros de largo. Wow. ¿Qué? Como una flauta dulce de madera, son los más grandes, pero de 11 metros. O sea Wow. que imagínense los pulmones que hacen falta para hacer sonar una flauta dulce de 11 metros de largo. Mario, me gustaría que nos pongas primero en situación de cómo está en este momento el proceso de reconstrucción de la catedral. Recordamos las imágenes de cuando recién sucedió el incendio y toda la nave central tenía escombros, residuos de madera, estaban cenizas carbonizadas, toda esa especie de barro que habían dejado los bomberos, porque además cayó plomo del techo, entonces era toda una cosa realmente muy triste. Contanos cómo luce hoy el interior de la catedral y cómo vienen las obras. Bueno, el interior actualmente está reluciente como no lo hemos conocido nunca, porque Notre Dame era una catedral que estaba muy, muy negra, ¿no? La última limpieza que se hizo fue en la restauración del siglo XIX, en la época de Napoleón III, que el arquitecto Viollet-le-Duc, que fue quien restauró y modificó también la decoración, dándole un aspecto más a la moda del gótico del siglo XIX que volviéndola a su aspecto original. Entonces, todos estos años de velas que se quemaron, los coches que antiguamente no tenían los escapes de hoy día, entonces el smog en las ciudades antes era mucho más, daban una catedral muy negra. La Ahora, piedra se había oscurecido. Sí, exactamente. Entonces, luego del incendio, se cubrieron todos los muros de andamio, se aspiraron primero, simplemente un trabajo de aspiración, pero hay que contar que son miles y miles de metros con cornisas, con volutas, con todo tipo de decoración. Y luego para sacar realmente el hollín acumulado desde todos estos años, hubo que aplicar un proceso, yo decía como una especie de depilación, porque se aplicaba una capa de látex y luego se retiraba y esto se llevaba todo el hollín que estaba dentro de los poros. Ah, qué interesante. O sea que lejos de un hidrolavado se aplicó un producto que se agarraba de la suciedad y luego la removía, como un removedor técnico. Exacto. No, nada de hidrolavado y las limpiezas con soplete de arena también son muy agresivas porque la piedra caliza de París es de mala calidad, vamos a decirlo Mirá. Claro, es muy claramente. porosa. Porosa, claro. Es muy blanda, entonces por eso las partes exteriores de los edificios suelen estar lavadas y un poco deterioradas como por el paso del tiempo, se va llevando material, ¿no? Y el interior pues se mantiene sano porque no está expuesto a la humedad, pero bueno, se evita todo lo que sea añadir humedad o tratamientos demasiado agresivos. Entonces, las partes que recibió agua por los bomberos, hubo que cubrir todos esos muros y esas bóvedas, hubo que cubrirlas con
no sé qué es, pero era como una especie de cemento que absorbió toda la sal que se generó por la reacción química con el agua. Ah, se ha hecho un proceso muy a conciencia entonces. Sí, son procesos de restauración que están muy evolucionados y además con el seguimiento de los laboratorios y todo el seguimiento científico detrás. Y Mario, decías que entonces la piedra luce más luminosa, más clara que nunca. Te quiero preguntar, ¿los andamios descomunales que vistieron el interior ya se empezaron a desmontar o se mantiene todo andamiado aún? Luego ya se empezaron a retirar porque hay muchas zonas que están acabadas. Las bóvedas, por ejemplo, ya están completamente cerradas, salvo con la parte del centro no. Pero en los últimos meses la obra tomó una velocidad increíble. Al principio fue muy lento por el peligro de derrumbe, pero una vez que ese tema se solucionó, la velocidad del trabajo ha sido increíble. O sea, ha evolucionado exponencialmente. Entonces, cuando se decía la fecha 2024 siempre era un poco arriesgado porque era muy límite, pero en el último tiempo realmente el calendario ha vuelto a entrar dentro de lo que estaba previsto. Mario, ahora vamos a ir específicamente a tu área de especialidad. Recuerdo que hace unos meses atrás habíamos hecho un contacto y nos contabas que ustedes estaban desmontando y que era una tarea muy compleja desmontar para luego lo que iba a ser limpiar y luego lo que iba a ser rearmar. ¿En qué etapa de vuestro trabajo están ustedes ahora? A ver, el órgano se fue a los talleres, estuvimos trabajando 3 talleres distintos de Francia, porque es una obra muy grande, ¿no? Entonces hubo que atacar sin los márgenes de tiempo de espera que suele haber para poder organizar con los demás trabajos, etcétera. Entonces, toda la parte de restauración en talleres ya se terminó. Uno se ocupó de la descontaminación y retoques de armonización de los tubos. Son 8.000, son meses de trabajo. Otro se ocupó de las partes técnicas, que son mecanismos muy sensibles de madera y cuero, todo trabajado con técnicas de época, con colas a la antigua, que son colas hechas con colágeno animal, de huesos y de cuero. Y los fuelles, que también es las mismas técnicas, cuero, madera, colas naturales. Los fuelles que empujan el aire para que funcione el órgano tienen motores eléctricos, ¿verdad? Sí, a partir de 1912 creo que es en Notre Dame que apareció el motor eléctrico. Son turbinas que inflan esos fuelles que son como los pulmones del órgano, pero por ejemplo, en la parte baja del órgano, los 4 fuelles principales tienen el tamaño de un piano de gran cola, son enormes. Y luego hay un total de 17 fuelles para alimentar todo el sistema. El órgano de Notre Dame es capaz de crear varios sonidos que no son propios de un órgano, ¿verdad? Es como que puede sonar como una sinfónica entera. Contanos un poquito acerca de eso. Sí, el órgano nació como órgano, ¿no? Fue un juego de flautas a la que le agregaron un mecanismo en el año 200 después de Cristo, más o menos en Grecia. Eso fue evolucionando. En el siglo XIV ya habían grandes órganos que tenían sonido de órgano. Uh-huh. Y poco a poco los maestros, los técnicos, los constructores se fueron dando cuenta de que podían imitar otros instrumentos. Y esto fue evolucionando y el punto máximo fue en el siglo XIX, cuando se hizo la última ampliación y modificación del órgano de Notre Dame, que se convirtió en lo que se llama un órgano sinfónico, que es porque puede imitar la orquesta. Tiene 5 teclados y bueno, sonidos que imitan las cuerdas, sonidos que imitan los metales de la orquesta. En el caso de Notre Dame no hay percusión, pero hay órganos. Por ejemplo, los órganos que habían en los cines o órganos de salón, que se estiraban mucho a principios del 20, sí que tenían percusión. Y sonidos de piano, de celesta o marimba, ese tipo de cosas. A eso se le llaman los sonidos de imitación, ¿no? Porque no está el instrumento real, sino que el órgano lo recrea de alguna forma. Perdón, me interrumpieron.
Te preguntaba si a eso eso es lo que se le llaman los órganos de imitación. Sí, son los órganos que se instalaban en los cines para acompañar las películas, en las salas de teatro, incluso en los salones. Y era muy, muy común a principios del siglo XX, incluso en los grandes apartamentos de las ciudades importantes como New York o en los yachts, tenían órganos con este tipo de características. Mario, tú sabes que hace unos días atrás conversábamos con unos colaboradores muy queridos nuestros que se dedican a mantener y restaurar relojes antiguos de catedrales, de ayuntamientos por toda Argentina. Y nos contaban que es una profesión la de ellos, que se transmite mucho de padres a hijos, se transmite como una especie de conocimiento familiar. En el mundo de la organería, si es que es la palabra adecuada, La organería. supongo, ¿también pasa lo mismo? Históricamente ha sido transmisión familiar, hay ¿cómo se dice esto? Dinastías de organeros. Organeros. Es el caso de Cavalier Coll de Notre Dame de París, que el constructor de Notre Dame, que sus abuelos, sus tíos, todos fueron organeros, pero él fue el más notable y fue el último. Ajá. Pero bueno, hay de todo. En Europa y en Estados Unidos hay escuelas donde la gente puede formarse sin necesidad de venir de una de las familias de organeros. Mario. Es un tema muy pacífico. Es un trabajo que lleva mucho sacrificio y uno nunca va a ganar grandes beneficios haciendo esto, ¿no? Entonces es una cosa de pasión y bueno, no siempre las familias continúan con este ejercicio. Mario, me gustaría que nos cuentes cómo fue tu camino de vida a grandes rasgos que te fue llevando desde tu Paysandú natal hasta que ahora lleves adelante la restauración del órgano de Notre Dame. Sí. Y bueno, yo siempre bromeo y digo que era tan malo tocando que me enviaron a afinar. Fue cuando descubrí la música de Bach, quedé fascinado por ese sonido, esa música, y poco a poco me fui interesando más por la parte técnica y la construcción de los instrumentos que por tocar. Y eso me llevó a venir a Europa para formarme, siempre con la intención de volver a trabajar en América Latina. Uh-huh. Pero bueno, tuve la suerte de caer en talleres con proyectos importantísimos, ¿no? Uno de mis primeros órganos fue el nuevo órgano de la Catedral de Bruselas, un instrumento monumental, Catedral de Madrid, Sevilla, Toledo, no sé, siempre instrumentos muy importantes, y eso me fue atrapando y me quedé trabajando en Europa. Así se dieron las cosas. ¿Y tu formación sucedió en un taller en particular? La pregunta es, ¿te toman como aprendiz? ¿Cómo fue ese proceso en el cual uno llega y dice, miren, yo soy un fascinado de esto, amo esta música, pero ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Qué puedo Claro. hacer? Sí, bueno, fue divertido porque a Gerard Grenzing, que es uno de los maestros más importantes de este final del siglo XX, principios del XXI, le envié una carta que prácticamente no le di opción a no aceptarme. Ah, mira. Sí, y a partir de ahí, bueno, me encargué de organizar todo este viaje. Me fui a Barcelona en el año 99, con la idea de quedarme 3 años. Luego volver, pero bueno, los 3 años se convirtieron en 6, en 9 y en 20. Estuve 20 años en este taller de Barcelona, con el cual construimos el nuevo órgano del Auditorio de París, por ejemplo. ¿Es un mercado en el cual viajás con frecuencia? Porque me imagino que la necesidad de poner a punto, reparar o instalar nuevos órganos sucede en distintas partes del mundo y ustedes no han de ser tantos. Entonces me imagino que un mes trabajás acá, dentro de un semestre estás en otro lado. ¿Es un mundo de mucho viaje? Mucho. Imagínate que a veces estamos trabajando en Japón, a veces en Colombia, a veces en... ¿Y vuestro equipo cuánta gente es, Mario?
¿Cómo? ¿Vuestro equipo está compuesto de mucha gente? ¿Son un grupo de 5, 10, 20? El equipo con el que se estaba haciendo Notre Dame son 19 personas. 19. Es importante, la más grande de Europa, que es de las más grandes del mundo, pero es un caso único. ¿Cuál, perdón? Realmente son de una veintena de personas. En el siglo XIX, principios del XX, eran 250 trabajadores en una empresa, porque era mucho más masivo, había Claro. mucho más demanda. Hoy día es un nicho, no hay tanta demanda, pero sí que hay trabajos de muy alta calidad, ¿no? Ya no se hacen órganos de manera masiva, solamente se hacen instrumentos de muy alta calidad. Y nada, para darles una idea de cómo son mis jornadas, hoy amanecí trabajando en Hamburgo, luego estuve trabajando en Zúrich y ahora mismo estoy en la autopista, estoy en una gasolinera, no sé si se escucha un poco de ruido de fondo, estoy camino a París, hoy dormiré en París y esto es un poco mis jornadas. Y lo más surrealista me ha pasado de estar trabajando en Japón y tener que ir directamente a afinar Catedral de Bogotá directamente. La antípoda. Claro. Eran como 14 horas de diferencia y yo no acababa de entender por qué, porque 12 horas de un punto al otro, pero no, hay más. Mario, y cuando ustedes llegan a una ciudad en la que tienen un encargo, ¿cómo manejan el tema de las piezas de reposición, los repuestos? ¿Ustedes saben lo que se dañó y ya lo llevan torneado, conformado? ¿O hay que llegar a diagnosticar y con, digamos, empresas locales resolver la producción de las piezas que se necesiten? No, eso se hace siempre en taller. Depende el proyecto, depende del trabajo. Se desmontan los instrumentos completamente y se montan en el taller. Entonces, pues, se envían 3 containers desde la otra punta del mundo hasta el taller. El instrumento se vuelve a montar completamente, funciona y otra vez se desmonta y se vuelve a enviar. Por ejemplo, el órgano de la Catedral de México, que fue construido en Madrid en el final del siglo XVII, viajó desde la Puerta del Sol, al lado de la Puerta del Sol de Madrid, hasta la Catedral de México en aquella época, un instrumento monumental, gigantesco. En los años 70, el instrumento viajó a Ámsterdam para ser restaurado, Otro volvió a viajar desmonte. para ser instalado, y en los 2000 el órgano, no todo el órgano, pero parte del órgano viajó a Barcelona para ser nuevamente restaurado, y esa vez fue por avión y volvió a México. ¡Qué O sea, mundo! imagínate en el siglo XVII explicarles que algún día el órgano volvería a España a 10.000 metros del suelo a 1.000 kilómetros por hora. Era como Claro. llamaban en la pública por brujos o por Es como un delirantes. volver al futuro. Mario, aprovechando digamos, el increíble contratiempo del incendio y todo este proceso de desmonte y de rearme, al órgano de Notre Dame concretamente, ¿se le van a incorporar algunas prestaciones de alta tecnología actuales o se está llevando al estadio que tenía a la fecha del incendio? ¿Se entiende la pregunta? A la fecha del incendio el órgano ya tenía todos los avances que existen actualmente. Ah, ok, comprendo. Notre Dame es un instrumento que ha ido siempre evolucionando con el paso del tiempo. Cada generación de organistas titulares, que siempre son de los mejores del mundo en su momento, ha ido dejando su huella en el órgano. De acuerdo a la música que componen para tocar en él, de acuerdo al repertorio que tocan en él o las improvisaciones que hacen, han ido adaptando el instrumento, siempre con mucho criterio. Entonces, el órgano ya tenía todas las tecnologías más modernas, conservando dentro de sí tubos que vienen desde la época medieval. Entonces es como un testigo de toda la organería en Francia, incluso hasta el punto de que tiene lo más moderno en tecnología. Y todo eso sigue vigente, se pudo descontaminar la gran mayoría. Hay determinadas cosas que se cambiaron porque no estaban quizás del todo resueltas y entonces se aprovechó este desmontaje total para mejorar. Uh-huh. Se restauró completamente todo el instrumento. Cambiaron todos los cueros, por más que no tenían demasiados años, pero una vez que se desmonta a tal punto el instrumento hay que restaurarlo completamente porque lo más caro es desmontarlo y remontarlo.
restaurar luego en taller no es tan costoso en comparación. Entonces se hizo un trabajo enorme. Mario, aquí en Uruguay tenemos algunos órganos de gran categoría también, ¿no? Y es una cosa preocupante que las instituciones no hayan creado, que no hayan declarado como bienes de interés nacional, bienes de interés artístico, los instrumentos de Uruguay. Porque tenemos instrumentos de la misma calidad que el de Notre Dame, por ejemplo. ¿En serio? No tiene ninguna protección, o sea que si el cura que llega a la iglesia no tiene el conocimiento, que no tiene culpa de no tenerlo, y piensa, bueno, este instrumento viejo ya no vale la pena, más vale lo vendemos y así compramos un electrónico, Wow. podría usarlo sin ningún tipo de freno. Pero tenemos aquí órganos entonces de categoría comparable a lo que estás trabajando tú en esta catedral. Sí, en Uruguay era un país muy rico y cuando se compraron instrumentos, se compraron instrumentos de muy alta calidad. En la iglesia que está, la iglesia de los Vascos, que está muy cerca de la plaza del Entrevero, Ajá. hay un órgano del mismo constructor que hizo el órgano de coro de Notre Dame. En Notre Dame hay dos órganos. El mismo constructor, las mismas manos que estuvieron construyendo el órgano de coro de Notre Dame, son quienes hicieron el órgano que está desmontado hoy día en esta iglesia. Desmontado. Imagínense que en Francia eso es un bien que está catalogado, que está protegido, que el Estado, no la iglesia ni los vecinos, es el Estado que lo mantiene como un bien de orgullo nacional, con el patrimonio que tiene Francia. Claro. Imagínense el nivel de patrimonio que hay en Francia y consideran que eso es una joya. Nosotros tenemos mucho menos patrimonio y ese tipo de joyas ni las consideramos. Qué interesante lo que estás diciendo. Sí. ¿Y en el interior de Uruguay hay alguno también? Sí, Paysandú es el instrumento probablemente en funcionamiento, es probablemente el mejor del país. En Canelones hay un organito italiano, pequeñito, pero muy interesante. En Montevideo pues hay otros instrumentos muy, muy importantes, el de los capuchinos. Hay un instrumento del constructor de Notre Dame en la iglesia del Gaucho. Perdón, en la iglesia del Gaucho hay un órgano construido también por la Casa Caballé Cole. Así que eso lo maneja generalmente el gobierno en el caso de Francia. Se consideran bienes de patrimonios del país. El Estado se ocupa de las catedrales, los instrumentos de catedral son del Estado y los instrumentos de iglesia anteriores a 1920 o posteriores, que sean de importancia, que sean relevantes, pertenecen a las intendencias y son o el Estado o las intendencias que los mantienen en funcionamiento. Porque son instrumentos que se utilizan mucho para conciertos o para utilización didáctica, están al servicio de la iglesia para el culto. Entonces son bienes que están considerados para el uso público. Ojalá esta nota actúe como disparador y se pongan en marcha algunos mecanismos que permitan poner a rodar los engranajes. Y quién te dice que en unos años no tengamos alguna de estas maravillas restauradas y funcionando. ¿Quién te dice si no lo haces vos cuando termines, cuando se te haga un ratito después de que completes la obra de Notre Dame? Te queremos agradecer mucho el contacto, Mario. Ha sido muy interesante lo que nos has contado. Paso una pequeña información. Hay un grupo de vecinos de Colonia que se ha movilizado y ha traído desde Francia un órgano del mismo constructor del órgano de coro de Notre Dame, un templo de Montpellier les donó un órgano de pequeñas dimensiones, pero perfectamente adaptadas a la Basílica de Colonia. Y si todo va bien, si se autoriza la instalación en la basílica y todo lo demás, tendremos otro órgano más de esta calidad en perfecto funcionamiento y para utilización litúrgica y cultural. Qué maravilla. Eso es una muy buena noticia y ojalá que sea la primera de varias. Mario, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Muy bien, un saludo.
Perdón de haberlos atendido desde la autopista. No pasa nada. Gracias por la Hasta la entrevista. próxima, hasta la próxima. Muchas gracias, Mario. Amigas, amigos, Mario D'Amico Holtzman desde Francia. En camino hacia París. En camino hacia París. Estuvimos viendo cómo viene la cosa con la restauración de Notre Dame. Ya llegó Fede de Seno. Ya Así venimos es. con más de Hijos de Punta.